RTP. Está con nosotros ya 8:12, Medardo Oleas, con quien vamos a hablar sobre el papel del Tribunal Contencioso Electoral, sobre el CNE y otros temas, justamente en esta etapa electoral. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Doctor, quisiera iniciar esta ronda de preguntas consultándole, ¿cómo podemos ir a elecciones con un Consejo Nacional Electoral con miembros cuestionados? Una vez más, el corazón de la democracia se pone en vilo. Es penoso que tengamos un organismo electoral que no ha demostrado ser totalmente imparcial y que sus funciones les cumpla en base a lo que manda la ley o la Constitución. Su vinculación directa con el poder ha hecho que cometa actos públicos notorios, como cuando la señora Tamaí comenzó a pretender borrar de los registros a varias organizaciones o contra a través del Tribunal Contencioso Electoral se les quita los derechos de ciudadanía a algunos alcaldes que tenían opción de ser reelectos bajo el concepto de que la violencia de género les obliga a hacer eso. Estamos viendo ahora cuando están en las etapas de las impugnaciones, objeciones, que hay un claro redireccionamiento hacia determinadas candidaturas para anularlos. Entonces así no podemos ir a elecciones. Yo no sé cómo puede permitirse que en un país tengamos procesos tan largos de impugnación, de objeción y tan cortos de promoción, cuando la democracia es la promoción, la exposición de ideas, principios, conceptos, y especialmente que nos digan los candidatos cómo van a solucionar los problemas que tienen las ciudades, que tienen las provincias, pero nada de eso se discute, estamos involucrados en el escándalo en el que nos llevan los organismos electorales. Doctor Oleas, gracias por atender nuestra llamada. Le saluda María Fernanda Perrone. Doctor, para tener claridad, ¿cómo debe ser casi digo reparto, no, la distribución de los representantes del Consejo Nacional Electoral en los consejos provinciales? ¿Cuál es la norma que lo rige para no cuestionar luego a quién le damos el Guayas? La ley dice que le nombrarán el Consejo Nacional Electoral previa auditoría pública, es decir, ellos deberían haber presentado la nómina de los candidatos para que los ciudadanos conozcamos quiénes están de candidatos antes de su nominación. Pero lo que vimos es vergonzoso, es un reparto, cada vocal tiene a su representante en la Junta Provincial Electoral, y ahí no se premia el conocimiento, la capacidad, sino la fidelidad. Llegamos a extremos, como lo que están viendo en la provincia del Guayas, que se nombra una decoradora interiores de presidenta del organismo electoral, cuando deberíamos nosotros tener como representante a una persona que por lo menos conozca la normativa que rige la democracia en el Ecuador y tenga una visión clara de lo que es la democracia. No podemos permitir que se nombre a una persona que va a defender a su partido. Entonces esas son las fallas que tiene el organismo electoral. Doctor Olea, un gusto saludarlo. El doctor David Rodríguez le saluda. Las elecciones, de una u otra forma, también son un mecanismo de control, ¿verdad? O sea, es una expresión de la democracia, pero son mecanismos de control. El poder político en este momento es indudable que mantiene cooptados ciertos organismos. El Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted considera que las próximas elecciones, las de noviembre, por el tema del fenómeno del Niño, van a ser una reedición de ese descontrol que existe, de esa falta de independencia, más que descontrol, de esa falta de independencia de los organismos electorales? Mire usted, los ciudadanos saben captar muy bien lo que sucede en el manejo de un sistema democrático. Y si alguien pensó que controlando a las organizaciones, controlando las candidaturas puede ganar una elección, se equivoca. Aquí lo que yo percibo es que mucha gente no quiere votar por los candidatos de gobierno. O sea, eso es mejor le salió el tiro por la culata. En democracia, como le digo, no puede ser tan visible la toma de los organismos electorales, y especialmente por el poder de turno. Eso desdice, desdibuja lo que debería ser la acción de un organismo electoral, porque tenemos que recordarle que la ciudadanía está cansada desde hace muchos años de que las organizaciones políticas solo se activen
ante un proceso electoral y que pasen sin actividad alguna en la época no electoral, cuando debe ser lo contrario. La ley dice que las organizaciones políticas sirven para capacitar de forma permanente a sus afiliados, a sus adherentes, para convertirse en tanques de pensamiento donde se estructuran los planes que deben aplicarse para dar solución a los problemas. Pero nada de eso sucede. Y ahora se activa para una elección con un agravante. Como saben que si no tienen el 5% de los votos, todas las organizaciones provinciales y las nacionales, si no tienen el 5% de los votos, o por lo menos el 8% de las alcaldías a nivel nacional, o el 10% de las concejalías, desaparecen. Y con esta espada de Damocles sobre la cabeza, hemos visto cosas increíbles. Se une el agua con el aceite de la desesperación. Las organizaciones cogen a gente que antes pertenecía a un partido, lo ponen en otro. Y vemos estos arreglos, componendas que desdicen lo que debería ser una línea de conducta de cualquier organización política, ideológica y programática. Doctor, quisiera consultarle algo. Sí, usted hacía esta referencia que se mantiene desde el Consejo Nacional Electoral con el poder de turno, pero a mí me preocupa algo. No hay quien vigile a estos consejeros, no hay, la normativa no es exacta para poder sancionar lo que vimos hace poco en un video que para mí podría hasta no resultar ni casualidad de lo que se está hablando. ¿Qué dice la normativa? ¿Qué se podría hacer y en qué estamos cayendo en estos momentos? Mire que desde hace muchos años venimos nosotros peleando para que se cumpla con lo que manda la Constitución, porque la Constitución primero exige que haya una renovación permanente del Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también está cooptado por poder, no hace nada. ¿Por qué? Porque como ya arreglaron los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, su permanencia en el poder, ahí los dejan. ¿Quién es el juez natural para sancionar cualquier hecho antijurídico, ilegal, arbitrario, como el que cometió el Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones? La Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional no quiere seguir en su juicio político, que sería el mecanismo para sancionarles y destituirlas. Entonces se valida aquí que en política se puede hacer absolutamente todo si tengo el control de la Asamblea, si tengo el control del Consejo de Participación Ciudadana. Y prevalidos por eso, no hay quien los controle. Entonces, solo ha sido la auditoría de la sociedad que a través de ciertos voceros o personas que estamos no en la actividad política directa, pero sí en la actividad democrática, que damos a conocer todas estas fallas y el desprestigio en el que ha caído el Consejo Nacional Electoral, desprestigio que es tan grande que incluso la señora también tuvo que renunciar a irse a su casa porque ya no podía ir a representar un organismo que visible, activa y directamente estaba promoviendo una línea de conducta hacia determinada organización política. Doctor, ir a las elecciones en estas condiciones, ¿a qué nos podría llevar? Y eventualmente, aunque usted lo ha descrito, creo que me quedo sin piso para mi pregunta, ¿hay posibilidad de poner en pausa estas elecciones? No, pero sí hay soluciones. Ok. Si nosotros tenemos una sociedad que se desvincula de la política porque no se siente afín a los partidos y movimientos políticos, porque repudia al Consejo Nacional Electoral, estamos mal, porque lamentablemente el sistema democrático no puede ser reemplazado en ese momento por ningún otro. Porque lo que yo veo con preocupación es que los ciudadanos, como ven todas estas manipulaciones, arreglos, componentes, dicen eso no vale para nada y van a votar porque el voto es obligatorio, pero toman la decisión de votar la noche anterior, viendo, dicen, no, ese estuvo simpático, esa está guapa. Si no son elecciones reinas de simpatía, estamos eligiendo a los alcaldes y prefectos que van a gobernar las ciudades y las provincias. Entonces ahí el llamado es que por favor los ciudadanos activen esa responsabilidad cívica democrática que tiene que presentarse frente a lo que es la ciudad y elijamos al mejor candidato de los tantos que hay ahí y demos un voto válido, consciente a la persona que veamos que está preparada para manejar los GAT municipales, los GAT provinciales. Y si no tenemos claro,
¿Por qué votar? Anulemos el voto. Pero que recuerde el ciudadano que el poder del voto hará cambiar las cosas. Oiga, Porque aquí la gente sabe que como hay muchos candidatos, mientras más voten en forma irresponsable los ciudadanos, ganarán el que llegue a tener 10, 15%. no he leído el libro que ha traído mi amigo, el doctor Rodríguez, de Roberto Gargalella. Y hay una pregunta que me nace del índice que viene al momento sobre la degradación del sistema de control, del control judicial en particular y del control también judicial en lo electoral. ¿A qué se debe esa degradación que parece que es general en Latinoamérica y en el mismo mundo? ¿A qué se debe esa degradación? ¿A qué especularía usted, doctor Oleas, en su conocimiento y trayectoria que podría haberse dado esa degradación? Que la hemos vivido, yo soy de la generación del 50 y he visto cómo de a poco se han ido deteriorando nuestra institucionalidad. Y aquí a todos los jueces o personas que tienen que administrar justicia administrativa o judicial, no se les nombra por sus conocimientos de experiencia, hoja de vida, se les nombra por su fidelidad. Y cuando la fidelidad pesa más que la capacidad, tenemos estos desastres, porque ¿a quién le nombra para que tengan el control de la Administración de Justicia, el control de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral? Acaban con toda institucionalidad. Por eso vemos unas resoluciones que dicen, señor, eso no se puede hacer, no pueden ustedes dictar una resolución o una sentencia de esa manera, pero lo hacen, porque estamos tan corruptos que aquí ve usted que hay incidentes solo para nombrar jueces en el país. El Consejo de la Judicatura es incapaz de nombrar 500 jueces a nivel nacional para atender las provincias y se hacen una serie de líos, de conflictos, de problemas. Hubo un presidente del Consejo de la Judicatura que públicamente y directamente dijo de que todos los jueces aquí son correístas que fueron nombrados en la época de Correa. Y nadie dijo nada. ¿Cómo puede afirmarse que los jueces pertenezcan a una organización política cuando el primer requisito para ser juez es la total independencia política? No pueden, no deben pertenecer a los partidos. Y eso se debe. Entonces, si uno quiere ser juez y es amigo de algún político, le van a nombrar juez. No importa que no conozca la ley. Adelante, doctor Rodríguez. No, veo, doctor Oleas, un poco de frustración en sus declaraciones, en lo que nos está comentando, pero realmente es la realidad que estamos viviendo actualmente en el país, no solamente como usted lo dijo hace un momento, en materia electoral, ¿no? La justicia ordinaria, e incluso yo creo que la Corte Constitucional está en deuda con el país porque ellos tienen el poder, ¿no? Por el sistema constitucional en que nos hallamos, de poder con la supremacía de la Constitución y con su facultad de interpretación en muchos temas que se han quedado ahí, a veces sí hablan, a veces no hablan, también tienen miedo, les envían a la Contraloría, es decir, nadie quiere hacerlo, ninguna autoridad quiere hacer lo que tiene que hacer. Así es, estoy frustrado, sí, pero no dejo de trabajar. Estoy frustrado, sí, pero no dejo de motivar. Porque la solución no está en que nos frustremos y nos vayamos a nuestra casa y cerremos la puerta, no. Está en que todos nos activemos. Cuando yo logre despertar el civismo en los ciudadanos, ya habré logrado muchas cosas más. Nosotros con un grupo de personas venimos peleando porque se modifique la ley, para que el sistema funcione. Por ejemplo, nuestra última pelea fue para que se ponga en la ley la segunda vuelta en las elecciones de alcaldes y prefectos, única forma de elegir a los finalistas para que vayan con buena votación. Fracasamos. Y cada vez que yo hablo, me dice, pero vea señor, usted está perdiendo el tiempo, el poder lo tienen los políticos y las reformas se hacen en la asamblea y ellos no se van a poner la soga al cuello. No sé. Pero lo que voy a organizar después es reformas a través de la iniciativa ciudadana. Okay. Pero no podemos dar el brazo a torcer. Los ecuatorianos sabemos que tenemos malas organizaciones, pésimos políticos. Al dar la facultad exclusiva para que las organizaciones políticas solo ellos presenten candidatos, ¿a quiénes van a poner? A los peores.
no ponen a los mejores. Y eso hay que cambiar a futuro. Pero nuevamente, mis llamados están que los ciudadanos, por favor, yo sé que hay malos candidatos, pero de los malos, alguno debe ser un poco mejor para que voten y no nos dejemos arrastrar por esta desidia y responsabilidad, porque vemos que no hay independencia en la función electoral. Doctor, ujú. Entonces, yo creo que cuando vean que hay una ciudadanía activa, participativa, las cosas cambiarán. Por eso es, vote a favor o vote nulo. Doctor, Así es. Porque hoy- Eso que iba a decir. Sistema- Hay una sola antes, doctor. ¿Usted cree, porque yo he escuchado el criterio de algunos colegas especialistas en temas electorales que dicen, no, el voto nulo no es opción, no, no es opción, ¿no? A ver, el voto nulo no es opción, pero refleja una situación. Si usted ve que, por ejemplo, en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social votan a favor 200,000 personas y hay 5 millones de nulos, ¿cuál es el mensaje que se dio? Que nosotros Coincido. estamos en contra de la manipulación. Venimos Coincido. pidiendo desde hace muchos años que desaparezca ese organismo. Ahora se le quitó ya a través de una enmienda constitucional la facultad para que ellos sean los que nombren a las autoridades por su incapacidad manifiesta. Pero ahora el actual presidente no quiso poner esta enmienda a conocimiento de la ciudadanía, vea un referéndum para que entre en vigencia. Entonces, todas esas cosas tienen que tener su rechazo. ok. Y si bien es cierto que el voto nulo no es efectivo, porque aquí si hay 100 votos válidos y 1,000 nulos, valen los 100 válidos, pero se va a reflejar el descontento, pues. Ok, doctor Oleas, qué peligro y qué miedo votar por el menos malo o entre barrabases. Doctor, gracias por habernos acompañado. Un gusto compartir con ustedes. Buenos días. El gusto ha sido nuestro. RTP